Existen variados caminos del Nahual para quienes desean ahondar en las prácticas chamánicas de la náhuatl. Para ello, es esencial que te despojes de la mente occidentalizada, que siempre necesita papeles y pruebas para creer en algo. El camino de los guerreros jaguar, de los acechadores y de los guerreros águila, los enseñadores, traspasa el tiempo y el espacio. Las enseñanzas siguen allí, en el aquí y ahora, y si te sumerges en la disciplina del intento, te revelará la verdadera esencia. Comenzamos. Lo que expondré a continuación son solo pautas, que pueden servirte de guía en los primeros pasos, pero debes abrirte a experimentar por ti mismo, ya que un verdadero guerrero no lo forjan las teorías, sino las experiencias. Pienso que tal vez te estás preguntando, ¿para qué sirve todo esto? Y rápidamente te diré que profundizar en estos conocimientos y practicar estas enseñanzas te sirven para cambiar tu realidad. Claro que hay muchas técnicas y prácticas, y cada quien decide hasta dónde quiere llegar y cuánto se quiere comprometer. Pero te aseguro que incluyendo poco a poco alguna de ellas en tu vida cotidiana, esta comenzará a cambiar para bien, porque aprenderás a enfocarte en lo que es verdaderamente importante, en lo que viniste a hacer a este mundo, en lugar de desperdiciar tu energía en un montón de banalidades y superficialidades que solo te alejan de cumplir tus sueños y así podrás acceder a una nueva realidad. El primer objetivo es recuperar, almacenar y redirigir la energía vital. Para ello, debes separar tu conciencia de ser de la conciencia que ha creado el tonal. Dicho de otra manera, la que has creado desde tu percepción ordinaria, y así dejarte transportar hacia el mundo del nahual, de la percepción del todo. La isla del tonal está llena de cosas que nos imposibilita ver la otra realidad, porque utilizamos mucha energía en almacenar cosas y no nos queda energía para nada más. El nahual es la realidad energética de todas las cosas, las esferas de energía que rodean los cuerpos, los anclajes, las conexiones energéticas que tenemos con todas las demás cosas y personas, la comprensión energética de las situaciones y mucho más. Lograr ver la realidad del nahual es parte del camino de lo que alegóricamente llamamos guerrero. Las enseñanzas toltecas que han sobrevivido hasta el día de hoy, a través de generaciones, resisten el tiempo y el espacio, porque es verdadera sabiduría inherente al ser humano. Por lo tanto, nunca pasará de moda, porque siempre nos guiará hacia el desarrollo personal, espiritual y comunitario. Trazaré a continuación algunos paralelismos entre las prácticas nahuales o prácticas energéticas y los señores de la noche, que a la hora de realizar los diferentes ejercicios, el aprendiz puede utilizar y experimentar con ellas, invocando a la divinidad a la cual se relaciona con dicha práctica tolteca, ya que los señores de la noche no tenían aves u otros animales representativos, ellos eran nahuales por sí mismos. Xiuhtecuhtli es el primero de los 9 señores de la noche. Es el señor del fuego y podemos relacionarlo con los pases mágicos, el despertar sensorial, la energía interior y la reorganización en lugar de la dispersión. Istli es el señor de la obsidiana, la dureza y el castigo. Su atribución tiene que ver con la recapitulación, en donde el practicante medita a solas y pasa por la noche oscura, en un recorrido en sí mismo frío y duro, en el cual el objetivo es desprenderse de los apegos y borrar su pasado, borrar, no negar, viviendo en el presente. Piltzintekutli. Este señor de la noche se relaciona con los no haceres, conocido también como siete flor. Era un dios de las plantas alucinatorias y también de las visiones. Se representaba con 7 círculos y una flor, es decir, el florecimiento de la conciencia a través de los ejercicios, prácticas mágicas y rituales. Sinteot era el dios del maíz, planta considerada sagrada por los pueblos indígenas de Mesoamérica y el México prehispánico.
Este nivel tiene que ver con los pinches tiranos, los torturadores o enemigos del guerrero. Es también la semilla que simboliza al guerrero en sus primeras etapas de desarrollo, hasta el florecimiento del maíz, momento en el que el guerrero despierta su conciencia. Mictlantecutli, señor del Mictlán o inframundo, el mundo de los muertos. Se corresponde con las técnicas de observación de sombras, la noche y las prácticas de la magia nocturna. Chalchutlicue, conocida como la de las faldas de Jade. Esta piedra era símbolo de la mente humana, y Chalchutlicue, como señora de las aguas subterráneas, es también la regente de la mente subconsciente e inconsciente. El dominio y la sujeción de la mente está bajo la voluntad del guerrero. El silencio interior, o acallar la mente subconsciente, es la clave para el acceso al mundo del Nahual. Tlazolteotl es la séptima deidad nocturna. Se nombra como la devoradora de inmundicias. Claramente se relaciona con la impecabilidad del guerrero. Tlazolteotl es quien se come las inmundicias. El guerrero, al ir volviéndose impecable, poco a poco va dejando de ser un ser humano que actúa como máquina para transformarse en un ser consciente y despierto, ya que en el proceso el guerrero va liberándose de todas las ataduras de orden social que lo mantienen atado. Tepeyolotl, señor de la octava hora de la noche, el corazón del jaguar. Él representa el arte de ensoñar. Todo ensoñador necesita tener silencio mental, totalmente completo antes de emprender el ensueño. Tarea que sin lugar a dudas el momento más propicio para hacerlo es durante la noche. Realizar con férrea voluntad esta tarea es un símbolo del jaguar, que se transformará con constancia en una práctica ritual. El jaguar es un depredador silencioso, que observa todo su entorno y posibilidades antes de actuar sobre su presa. De la misma manera, el guerrero debe ser un ser silencioso y solitario, que actúa silencioso y cautelosamente en busca de su propia conciencia de ser. Tlaloc, último señor de la noche y dios de la lluvia. El corolario de las prácticas chamánicas tiene que ver con el acecho, el máximo poder del guerrero, que se sumerge en su propia magia y en su propio mundo. La lluvia representa los estados mágicos de la conciencia. Todos los caminos del Nahual son armoniosos y a la vez desafiantes, y no son nocivos si se procede de manera lenta y respetuosamente. Pueden usarse de forma individual, por separado o en combinación. Todos tienen igual importancia, pero los dos últimos resultan de la manufactura de las prácticas anteriores combinadas entre sí. Cada una de las prácticas puede realizarse durante cualquier hora del día. Resumidamente, estas prácticas podemos clasificarlas de la siguiente manera. Tensegridad es la ejecución de técnicas corporales relacionadas con el despertar de la conciencia física y su sistema energético. Estas disciplinas pueden variar desde el yoga, tai chi, qigong, danza, etc. Incluso se pueden crear pases propios o pueden surgir espontáneamente en periodos de silencio. Cuando esto sucede es porque el espíritu está guiando al practicante. Una excelente práctica de esto es el Qinam, que es una disciplina tolteca. Recapitulación. Recapitular significa reunir la energía dispersa, ya sea mediante la atención plena o la concentración. La recapitulación es el proceso de estar conscientes de sí mismo, situarse exclusivamente en el presente, así como también un profundo análisis de la propia vida del practicante, cuyo objetivo definitivo es terminar por completo con sus vicios, traumas y manías. Para cumplir con este objetivo final, será necesario un proceso de depuración que llevaremos a cabo a través de la recapitulación. No haceres. Los haceres son todos los acuerdos que hemos establecido entre nosotros y nuestros semejantes sobre cómo nos percibimos en el mundo.
qué mano utilizamos para escribir, la ropa que usamos, etc., son nuestros haceres. Estos haceres están fijados a los parámetros perceptivos establecidos. Escribir con la mano que no usamos habitualmente, caminar hacia atrás, enfocarnos en detalles que habitualmente no vemos cuando caminamos. Esos son los no haceres. Cuando rompemos esta fijación, el practicante de la magia tolteca se somete a estos no haceres. Cualquier cosa puede ser un no hacer. Dormir del lado contrario de la cama, peinarse de manera diferente, usar ropa diferente, cambiar de ruta para ir al trabajo, dormir a diferentes horas a las habituales. Lo que buscamos con esto es despistar a la mente y desasociarse de los patrones preestablecidos que crearon nuestro ego, es decir, nuestro falso yo, o mejor dicho, el yo que actúa durante el día bajo la máscara del Tonali. Un ritual complejo es de los mejores no haceres que puedes poner en práctica, así como largas caminatas en silencio. Tiranos. Los pinches tiranos son aquellas personas o situaciones que logran sacarte de tu eje. ¿Has visto cómo las redes sociales están infestadas de gente que es capaz, con un simple comentario, de sacarte de tus casillas? Pues esta es la nueva versión de tus tiranos. No debes huir de ellos, debes enfrentarlos. Un tirano es el torturador de la misma jerarquía del guerrero. Es quien refina sus técnicas, quien le ayuda a no tomarse en serio. Pero no solo debes encontrarlo, también debes estudiarlo, conocer sus hábitos. Como un buen jaguar silencioso, cazador y acechador, debes reconocer sus manías, sus formas de hablar, de insultarte. Debes provocarle a cada momento, explotar al máximo sus locuras y posts insultantes. Un tirano cibernético no es nada comparado con un verdadero tirano de carne y hueso. Un guerrero que no es capaz de voltearle las cartas al pinche tirano cibernético es un guerrero de papel maché. Está totalmente acabado y su camino al conocimiento no llegará muy lejos. Enfrentar al tirano, ya sea cibernético o de carne y hueso, es una maniobra de brujería chamánica muy difícil, pero redunda en abundante energía impersonal. Lo que antes era impulso, ahora se vuelve risa. El tirano ya no tiene poder sobre ti, ni lo volverá a tener. Una vez que rompes la ilusión de la importancia personal, llegas al reino de lo abstracto. Dale gracias desde tu silencio a tus pinches tiranos cibernéticos, pues ellos te ayudan en tu disciplina. Muchas veces de manera inconsciente, pero lo hacen. Técnicas de observación. Las técnicas de observación tienen que ver con estar consciente de tu entorno. Por ejemplo, ir caminando por la calle y fijar tu atención en las rayas de la pared, en los neumáticos de los automóviles, en la gente, en todo lo que pasas por alto a nivel consciente. Es un ejercicio estupendo, ya que la conciencia suele descartar muchas señales interesantes para quien aspire a ser un nahual. Las técnicas de observación se definen como atención concentrada, y sin concentración un aprendiz de mago o chamán jamás llegará demasiado lejos. Es esencial la práctica constante de la concentración bajo el dominio de la voluntad. Silencio total o silencio interno. La meditación vipassana o la meditación autoalusiva. Todo lo que tenga que ver con ejercicios o tipos de meditación que silencien tu mente, te ayudarán a alcanzar el silencio interno. Disciplina y acciones impecables. Impecabilidad significa ir más allá de tus propios límites. Implica tratar de hacer siempre lo mejor posible. Es todo lo que puedas hacer para romper los parámetros que te mantienen atado a una vida ordinaria.
Todos los ejercicios, rituales, sigilos y prácticas que hagas y poner en ello todo tu esfuerzo, todo tu ser, todo tu poder y un poco más allá. Tus pensamientos, palabras o acciones deberán ser de una pieza. No debe haber contradicciones entre ellos. Un guerrero impecable vive aquí y ahora, no lamentando el pasado o preocupándose por el futuro. Ensueño. El ensueño es el sueño consciente o el sueño lúcido, pero también podemos definirlo como los estados alterados de conciencia, la visualización sostenida, los trabajos de sendero, no creados, sino los que se dan por sí mismos. Pero para ser capaz de llevar el arte del ensueño, que se conoce como el vuelo del águila, necesitas haber practicado todos los pasos anteriores. Acecho. Es el eje central y fundamental de las enseñanzas toltecas. Dicho arte se lleva a cabo por el guerrero en la realidad cotidiana, haciendo de ésta su campo de batalla, convirtiendo cada acto, cada interacción con sus semejantes en un acto lleno de significación y en una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento personal. El acecho es nada más y nada menos que la toma de conciencia profunda de la conducta propia. El acechador debe permanecer en el entorno social ordinario, el centro mismo de la acción, y utilizarlo para templar su espíritu y llevarse a sí mismo más allá de los límites de su historia personal. La clave del proceso es conseguir la actitud justa. Para llevarlo a cabo debe ser despiadado, astuto, paciente y simpático. Despiadado con uno mismo. La compasión no es más que una de las variables de la importancia personal, lo que llamamos ego. La astucia debe entenderse como un tipo de sagacidad más cercana a la intuición que a la inteligencia. Paciencia. Consiste en no querer terminar nada antes de tiempo, ni a anticiparse a la hora de iniciar algo. Dar a cada cosa su momento justo. La paciencia, en este caso, no tiene nada que ver con la negligencia. Mientras espera, el acechador no está ocioso, está activo. Ser simpático implica desarrollar la capacidad de reírse de sí mismo, permitiendo al guerrero ser encantador y al mismo tiempo estar en alerta. Estos 4 fundamentos básicos el aprendiz los debe poner en práctica en todo y con todos. Pero el principal principio del acecho es que el aprendiz debe acecharse a sí mismo, primero seleccionando actitudes menores en su comportamiento, para después analizarlas y posteriormente acecharlas, para que como presas de caza vayan cayendo una detrás de otra, hasta que pueda acechar presas mayores de su comportamiento. Los herederos de los antiguos sabios toltecas otorgan una importancia especial a lo que ellos llaman el arte del acecho. Estas prácticas harán que nos vayamos desarrollando tanto mental, espiritual y personalmente, pero en el plano físico y material también debemos trabajar para recuperar nuestra energía vital y así poder redirigirla hacia donde nosotros deseamos. Otros complementos fundamentales para limpiar el tonal son limpiar nuestro cuerpo físico. Debemos tener una alimentación saludable, eliminando o al menos disminuyendo el consumo de carne, de alcohol, café, alimentos procesados o enlatados, bebidas o alimentos con exceso de azúcares. Reducir el consumo de lácteos y harinas refinadas. También debes hacer lo posible por deshacerte de vicios como el tabaco. Descansar lo necesario. Resumiendo, debes tratar de alimentarte de la manera más natural posible, ya que el buen funcionamiento del sistema digestivo te dará claridad mental y así te será más fácil elegir qué pensamientos quieres tener y cuáles no, ya que para acceder a una realidad diferente necesitaremos crear nuevos pensamientos.
Como es adentro, es afuera. Limpia y ordena el espacio que habitas. Dona lo que ya no utilizas a alguien que pueda aprovecharlo. No acumules cosas innecesarias. Rompe el apego que te mantiene anclado a lo viejo. En cuanto al apego, también será necesario que poco a poco dejes ir a las personas que ya no están en tu misma sintonía. No debes forzar las relaciones, pero si estas personas son parte de tu trabajo o tu familia y no puedes renunciar a ellas, debes dejar ir la actitud beligerante. Aléjate al menos del conflicto, cambiando tu actitud ante ellos. El ser humano es energía. Hasta nuestro cuerpo físico es energía, ya que la materia es energía altamente condensada. Nuestro espíritu también es energía sutil y nuestra mente es energía eléctrica. Por lo tanto, lo que los sabios toltecas llamaron el camino del guerrero es el camino hacia la excelencia del ser humano, y para ello es necesario trabajar en todos los aspectos de nuestro ser. Claro que como todo camino requiere ser disciplinado, soltar apegos y mantenernos en equilibrio. Y eso solo se logra trabajando en uno mismo.